Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. Acabamos de ver ahora en este fragmento ese momento en el que después de ser ordenado el obispo, recibe la unción del Santo Crisma en la cabeza. Santo Crisma que se recibe en los bebés, los niños, aquí en la cabecita, en la cocorota, como son bautizados, los confirmados en la frente, los presbíteros en las manos, y los obispos pues lo reciben también en la cabeza. La fórmula sacramental de este momento dice: Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. Esta fórmula ha sido reformulada o reformada en el ritual después de Vaticano II, de tal manera que la primera parte, Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, es nueva. ¿Para qué? Para unir ese episcopado, ese sacramento episcopal, al sumo sacerdocio de Jesucristo. Mientras que la segunda proposición, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en fruto, está tomada de la fórmula anterior, propiamente del Pontifical Romano de 1962, con algún cambio semántico, pero es la misma. Este rito de la unción de la cabeza con el crisma del obispo lo conocemos, sabemos que está presente en la ordenación episcopal al menos desde el siglo IX. Desde el siglo IX. El rito de la unción con aceite tiene, pues lógicamente, ¿no?, su raigambre en el mundo bíblico. Por ejemplo, el caso más paradigmático es la unción de Aarón, que la encontramos en Levíticos, en el libro de Levítico 8:12, para conferir unos poderes y una consagración especial a un sujeto que se va a poner al frente del pueblo. Para eso se unge al profeta, se unge al rey, porque se van a ser puestos, o sea, se unge el sumo sacerdote en el mundo bíblico, porque son los que van a estar al frente del pueblo, al frente de la comunidad social, de la comunidad política, de la comunidad religiosa. Los santos padres, por ejemplo, en la época de San León Magno, o San León Magno en el siglo V, o San Efrén en el siglo IV, o San Gregorio Magno, siglo VI, hablan de la unción sacerdotal en sentido figurado, pero, es decir, unción sacerdotal como idea abstracta para hablar de algo, ¿no? Sin que si existiera ese sentido figurado. Sin embargo, en un momento comienza a materializarse ese sentido figurado, se hace rito material, y comienza a pensarse que esta unción confiere la gracia de la consagración, que le capacita para bendecir y consagrar. Te bendigo para que bendigas, te consagro para que consagres. Hasta un punto, fijaos, de que llegó un momento en la Edad Media en el que se decía que esta unción era parte del sacramento, es decir, que sin esta unción no había sacramento, ¿no? Bueno, esto con Pío XII todo esto se reformula. Sin embargo, el pontifical actual, el del Vaticano II, acentúa la línea teológica de la configuración con Jesucristo sumo sacerdote. Por tanto, el simbolismo de la unción con el crisma sobre la cabeza del obispo pasa de ser, digamos, una unción de carácter ejecutivo, de carácter pragmático, ¿no?, para que tengas poder, podríamos decir, a ser una unción configurativa con Jesucristo. Ese es, digamos, el cambio de línea teológica que ha habido de un ritual a otro. Y por esta configuración con Jesucristo, sumo sacerdote,
de la persona y ministerio del obispo se difunde y distribuye sobre los miembros del cuerpo eclesial toda bendición y toda consagración. Es decir, si te das cuenta, aunque antes del Vaticano II se acentuara una línea teológica y después del concilio se acentuara la otra, ambas están unidas. Solamente en la medida en que el obispo es configurado con el sumo sacerdocio de Jesucristo, se puede convertir para su iglesia local, para su diócesis, en fuente de bendiciones, en fuente de gracias y de ministerios que se derraman, que se ejecutan, que se efectúan en esa iglesia particular de la que él es obispo. Recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Tras la unción con el crisma, que hemos visto anteriormente, se hace la entrega al obispo del libro de los Evangelios, que es este rito que hemos visto el vídeo y que vamos a comentar a continuación. Le dice el celebrante principal al nuevo obispo: recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Esta fórmula es de nueva incorporación, es decir, antes no existía en el ritual anterior, y está tomada de las palabras de 2 Timoteo 4:2. También está presente en la primera edición reformada ya de 1969. Aunque ya digo que estas palabras, bueno, pues pocas aclaraciones necesitan, ¿no? Pero es cierto que aunque actualmente hay una fórmula verbal para la entrega del Evangelio, sabemos al menos ya desde el siglo XII, que existe este rito de entrega de la tradición evangelion, ¿no? De la entrega de los evangelios. Esto está, ya digo, en el pontifical romano del siglo XII. El obispo ha sido constituido como primer heraldo del evangelio en su diócesis. Ojo, porque esta palabra, heraldo del evangelio, va a ser luego repetida, o la vamos a encontrar, como ya vimos anteriormente, en el ritual de la ordenación del diácono. Por tanto, el obispo recibe el evangelio como ya lo recibió cuando era diácono, o mejor dicho, cuando se ordenó diácono. De ahí una de las razones por las que tradicionalmente, y aún se conserva en el ceremonial de los obispos, y esto hay que recordarlo porque muchos no lo saben, y si lo saben lo obvian, el obispo debe vestir para las funciones solemnes de su catedral, para la misa estacional, debe vestir con la dalmática. La dalmática debajo de la casulla, o la tunicela. Por esa referencia a la diaconía que recibió como ministerio probablemente hace años, pero que vuelve a renovarse con la entrega del Santo Evangelio. Por tanto, el obispo es el primer heraldo del Evangelio, es el primer diácono que tiene que servir la palabra en su diócesis. Pues por la proclamación del Evangelio, será como congrega a todos los hombres y mujeres en torno a Jesucristo. Pero es que esta idea, que no es la idea de ningún conservador ni de ningún pontifical medieval, esta idea la vamos a encontrar en el Concilio Vaticano II. Dice Christus Dominus número 12: en el ejercicio de su ministerio de enseñar, anuncien a los hombres el Evangelio de Cristo, deber que sobresale entre los principales de los obispos, llamándolos a la fe con la fortaleza del Espíritu o confirmándolos en la fe viva. Propónganles el misterio íntegro de Cristo, es decir, aquellas verdades cuyo desconocimiento e ignorancia de Cristo, cuyo desconocimiento es ignorancia de Cristo, e igualmente el camino que se ha revelado para la glorificación de Dios, y por ello mismo para la consecución de la felicidad eterna. Por tanto, vemos cómo en estos ritos de ordenación, o en estos ritos explanatorios, explicativos de ordenación, pues encontramos la impronta evangélica, la impronta evangelizadora
que tiene que tener el obispo. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Acabamos de ver en este vídeo uno de los signos litúrgicos más antiguos y más presente en todas las, todas las familias litúrgicas que albergan pues este rito de ordenación episcopal. Vamos ahora a ver un poquito este origen, esta historia y este significado principal que tiene la entrega del anillo. Para entender el símbolo del anillo episcopal, tenemos que partir de dos textos de la Sagrada Escritura, donde aparece un anillo con significados diversos. El primero está en el momento en que José es rehabilitado por el faraón tras haber acertado en su profecía sobre los sueños de este. El faraón, para rehabilitar, le entrega un anillo. Lo cuenta así la Escritura en Génesis 41, 40, 42. Dice: Tú estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo acatará tus órdenes. Solamente en el trono seré superior a ti. Y añadió el faraón a José: Mira, te pongo al frente de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Le hizo vestir ropas de lino y le puso un collar de oro al cuello. Aquí vemos que el anillo es signo de confianza, de reconocimiento, de entrega de un poder, ¿no? De autoridad. El segundo texto importante es el de Esther 8:8. Después de que ha pasado pues aquel momento de tensión en el que se iba a cometer el genocidio contra el pueblo judío, y este se salva, pues el rey quiere dar una ley, digamos, justa para la ciudadanía, como carta de ciudadanía a los judíos dentro de su imperio. Y entonces en ese sentido le dice a Esther: ahora vosotros escribid en nombre del rey lo que mejor os parezca en favor de los judíos, y selladlo con el sello real, pues lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su sello es irrevocable. Yo he querido señalar entre paréntesis la palabra anillo, porque aquí el anillo es signo de sello. Es decir, el anillo tenía un valor para sellar, para lacrar los documentos que se emitían por parte del rey, por parte de la autoridad pertinente, y que tenían ese grado de ley que tenía que ser cumplido. Por tanto, lo que se sellaba con el anillo real quedaba establecido para siempre y no podía ser revocado a menos que el rey así lo dispusiera. Vamos a dar un salto en la historia. Estos dos significados tenerlos muy presentes, porque ahora vamos a entrar ya directamente en el siglo IV. Y en el siglo IV encontramos un autor cristiano, un obispo, Tauto de Milevi, que nos refiere que ya en el siglo IV era normal el uso de los anillos entre los obispos. Sin embargo, no será hasta el siglo VII, el cuarto concilio de Toledo, año 633, cuando tengamos el primer testimonio fehaciente de un rito litúrgico de entrega, de imposición de un anillo a un obispo. En el ritual mozárabe, en el ritual hispano-mozárabe, ritual visigótico de la ordenación episcopal. ¿Qué significado tenía para los de entonces, para los visigóticos, el anillo episcopal? Bueno, pues nos lo encontramos un autor contemporáneo a aquella fecha, que es San Isidoro de Sevilla. En su obra de Ecclesiasticis Officis, que es un catecismo litúrgico, una explicación de los ritos de los sacramentos, de las cosas fundamentales del culto cristiano, lógicamente del rito mozárabe, y que este dirige a su hermano San Fulgencio, que también era obispo. Explicando el anillo episcopal, le dice: se le entrega también el anillo como signo del honor pontifical o como sello de los secretos. ¿Os dais cuenta? San Isidoro, en su explicación del anillo, une las dos tradiciones bíblicas que hemos visto del anillo. Une, por una parte, el signo de honor
de confianza, de reconocimiento, que era el del faraón hacia José, y el de sello de los secretos, el sello que sella, que lacra el documento que tiene que establecerse con rango de ley o de norma disciplinar. Era el significado que nos aportaba el libro de Esther. Con el tiempo nos situamos ahora en la Alta Edad Media, que van desde los siglos V al siglo X-XI más o menos, y encontramos a un personaje singular que es Carlos el Calvo, que es el que gobierna, el rey del imperio de los francos, y este le dice en una carta al Papa de entonces que el rito de la imposición del anillo ha entrado en el ritual de los francos y por esta razón está extendido a todos los obispos del imperio franco, porque lo han recibido el día de su ordenación. En la Baja Edad Media, ya que en el periodo feudal, a partir del siglo XII, XIII, XIV, bueno, pues vemos que el anillo es símbolo del poder temporal, ¿no? Digamos que hasta el siglo XII, en la época de Carlos el Calvo, vuelvo atrás, bueno, en el siglo XI, en el siglo XI, la época de Carlos el Calvo, la función del anillo era la de un sello, tal como informaba San Isidoro que hemos visto antes. Signo de metal con un dibujo grabado, que así es como han llegado actualmente los anillos, y lo veremos ahora después. Pero en este momento, más que carácter simbólico, podríamos decir que el anillo tiene un fin práctico, y es de autentificar con su estampación los actos y documentos que el rey emitiera. Es decir, el anillo se acentúa en la Alta Edad Media el significado de sello. El anillo del rey, del señor feudal, era para sellar el documento. En la Baja Edad Media, a partir del siglo XII, periodo feudal, esta concepción cambia y el anillo ya va adquiriendo unos tintes de poder espiritual. Es símbolo del poder temporal en medio del mundo. Claro, por influencia también de la liturgia visigótica y galicana, acabará entrando el anillo en el ritual del matrimonio. Y por eso esta simbología del poder temporal va a ceder a la simbología nupcial o esponsal del anillo. Y ese es el significado con el que va a entrar en la ordenación episcopal. Es decir, el anillo se le impone al obispo porque es signo de su esponsalidad con la Iglesia. Así como Cristo está desposado con la Iglesia, el obispo, que actúa en persona Christi, que es representación de Jesucristo, tiene que desposarse, tiene que casarse con la Iglesia. Repito, este es el significado que ha llegado hasta hoy en la liturgia de ordenación episcopal. En el siglo XIII, Inocencio III, digamos que el papa más poderoso que ha habido en la historia de la Iglesia y uno de los que más ha influido en la concepción litúrgica del propio rito, él tiene una obra que se llama De Sacro Mysterio Altaris, es decir, el misterio sagrado del altar, donde él, bueno, pues trata una explicación de todos los elementos litúrgicos, y ahí dice él que el anillo es signo del don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el obispo recibe esa gracia septiforme y además establece alianza de amor con Dios, ¿no? Y el amor, esa alianza de amor se efectúa por la acción del Espíritu Santo. Y además dice él que el dedo donde es colocado el anillo simboliza el dedo de Dios con el que Jesús obraba sus milagros. Si recordáis, en el Evangelio de Lucas, cuando le acusan a Jesús de expulsar los demonios con el poder de Belcebú, Jesús responde diciendo que no, que él expulsa a los demonios con el dedo de Dios. Esto luego pasó a la himnodia litúrgica, a la poesía cristiana, y se identifica el dedo de Dios con el Espíritu Santo. De ahí que en el Veni Creator se diga, como hemos escuchado antes, se diga que el Espíritu Santo es el dedo de la mano derecha de Dios. Vamos ahora a entrar en la forma de este anillo.
la forma circular que tiene el anillo. Expresa la perfección sin límite de los dones recibidos por su identificación con Cristo, buen pastor, en quien habita la plenitud de la divinidad. ¿Veis? ¿Recordáis esto? Venía del Papa Inocencio III. Dice, el anillo tiene que ser redondo porque es la plenitud sin límite de esos dones del Espíritu Santo que el obispo ha recibido, identificándose así con Cristo, buen pastor. Y también, si veis aquí lo que os decía antes, a esta forma circular del anillo se le añade el dibujo grabado. Este dibujo, que puede variar de unos anillos a otros, digamos que en su origen era el sello, la estampación del obispo, que rubricaba un documento para que tuviera rango de ley en su diócesis. Quien va a hacer una explicación ulterior al anillo, y que también nos ha llegado hasta el día de hoy, va a ser el obispo Durando de Mende. En su obra, Guillermo Durando, Rationale Divinorum Officiorum, ahí tenéis una de las primeras ediciones ya impresas de este documento, Durando era un obispo de Mende, en Alemania, si no recuerdo yo mal. Él escribe un racionale, digamos que es como un catecismo en varias partes, sobre todas las cuestiones litúrgicas, simbólicas de los ritos de la Santa Iglesia. Bueno, pues comentando el anillo, él dice, el sacramento de la fe, él dice, el anillo es, eso lo hemos añadido nosotros para que se entienda de dónde venimos, dice, el sacramento de la fe por el cual Cristo se unió a su esposa, la Santa Iglesia, para que ella dijera bien de sí misma, mi Señor Jesucristo me desposó con su anillo. Y repito, simboliza la integridad de la fe que debe tener el obispo. Recoge el antiguo significado de sello y, haciéndose eco de la tradición anterior, Durando lo relaciona también con el don del Espíritu Santo. Como había dicho Inocencio III, hablando de la colocación del anillo en el dedo anular del obispo. Una vez vista toda esta evolución histórica, vamos a aterrizar en el pontifical actual. La actual fórmula litúrgica de la entrega e imposición del anillo dice: recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Esa es la fórmula actual que se utiliza en la ordenación episcopal. Esta fórmula ha sido tomada con alguna modificación semántica, pero prácticamente sin importancia, del pontifical romano anterior y su reforma de 1962. Por lo tanto, vemos que es una fórmula muy antigua que ha ido surcando los siglos de la historia de la tradición litúrgica de la Iglesia y que ha llegado hasta hoy. Cuando hablamos del pontifical romano anterior, estamos hablando del pontifical del siglo XV. Aunque también ya encontramos el primer testimonio de estas palabras, o de esta idea de palabras, porque al menos se inspiran, en el pontifical romano germánico del siglo X. O sea, que la historia de este rito nos puede llevar pues a la corte del Papa de los primeros siglos, ¿no? Como vemos, se ha conservado el simbolismo nupcial, permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios, simbolismo nupcial, pero además también se ha conservado el simbolismo nupcial que, como hemos visto en la explicación anterior, tenía desde el principio, que luego en la Edad Media se puso como carácter de sello y ahora se ha vuelto a recuperar, esa es la idea que quería transmitiros, se ha vuelto a recuperar la impronta nupcial que tiene el anillo episcopal.